Hoy vamos a hacer un resumen del tema de interacción magnética. Espero que os sea útil. Esto es simplemente un resumen, no es la explicación completa del tema. Pero con este resumen en la parte de abajo podéis ver que he dejado un PDF con un formulario. Para las personas que ya hayáis trabajado este tema, creo que puede ser de la máxima utilidad. Como sabéis, si habéis visto mi lista de reproducción, tengo también resumidos otros temas de física, de segundo de bachillerato. Espero que todo esto sea útil para preparar la asignatura de la mejor manera posible. Comenzamos con la primera parte. Las fuentes del magnetismo pueden ser naturales, como podéis ver ahí, imán, núcleo terrestre, o artificiales, un electroimán. En el caso de las fuentes naturales, los dipolos atómicos, lo que ocurre es que se orientan todos en el mismo sentido y se genera ese campo magnético. En el caso de los electroimanes, lo que ocurre es que las corrientes eléctricas generan campos magnéticos. La experiencia de Ørsted nos indica que una corriente eléctrica desvía la aguja imantada de una brújula. Y ahí algo está pasando, claro. Los imanes poseen un polo norte y un polo sur. Dichos polos no se pueden aislar. Eso significa que si yo tengo un imán y lo parto en dos trozos, simultáneamente se van a generar un polo norte y un polo sur en cada trozo. No va a quedar un polo norte por un lado y un polo sur por otro. El campo magnético es la perturbación que un imán o una corriente eléctrica producen en el espacio que lo rodea. Las líneas de campo magnético son líneas invisibles que se extienden en el rango de imanes permanentes desde el polo norte hasta el polo sur. Ahí tenéis las líneas de campo magnético de un imán, de una barra. Observad cómo van desde el polo norte al polo sur, y aquí tenéis un imán en forma de herradura. Si no lo tenéis muy claro esto, os recomiendo parar el vídeo y hacer el dibujo en una hoja por vosotros mismos para comprender cómo son estas líneas de campo magnético. Estas líneas de campo magnético se diferencian de las líneas de campo gravitatorio y del campo eléctrico en que son cerradas y no nos indican la dirección de las fuerzas magnéticas, cosa que se hacían esas otras líneas de campo. Por otro lado, definimos el vector intensidad del campo magnético a partir de la ley de Biot y Savart. La ley de Biot y Savart en forma diferencial es esa que tenéis en la pantalla. Lógicamente nosotros en la práctica luego la integraremos, pero que sepáis que la ley original es esa. Vamos a explicar un poco de la ley, pero un poquito solo, porque como he dicho antes, esto es un resumen. Como podéis ver, ahí tenemos un hilo conductor por el que circula una corriente eléctrica y vamos a calcular el vector diferencial de intensidad de campo magnético ahí donde tenéis, en la parte inferior derecha de la pantalla. Podéis ver un término que es mu sub 0, que es 4pi por 10 a la menos 7 tesla metro partido amperio, que es la permeabilidad magnética en el vacío, es una constante física, y es la intensidad de corriente expresada en amperios. Diferencial de L es el elemento conductor, se mide en metros y lo tenéis ahí en la pantalla, y es el elemento que va a generar el campo magnético. U sub R es el vector unitario que va desde el elemento del conductor diferencial de L al punto P donde quiero calcular el campo magnético. Y R es la distancia del elemento del conductor diferencial de L al punto P. La intensidad del campo magnético vamos a poder calcularla en lo que llamaremos aplicaciones de la ley de Biot y Savart. El campo magnético generado por una única carga eléctrica en movimiento, ya que si la carga está quieta no genera campo eléctrico, integrando la ecuación de Biot y Savart podemos llegar a esa expresión. No voy a hacer las deducciones, ya que, como he comentado antes, esto es un resumen. Por lo tanto, si queréis hacer las deducciones, tendremos que buscar en un libro la deducción o en otro vídeo, si me lo pedís, la puedo hacer. El módulo del campo magnético generado por una corriente eléctrica rectilínea a una distancia a es esa expresión que tenéis en pantalla. Esta es muy habitual en los ejercicios de segundo de bachillerato. Campo magnético en módulo es mu sub 0 partido 2pi por la intensidad de corriente partido la distancia al hilo conductor.
el módulo del campo magnético generado en el centro de una espira circular es esa expresión que tenéis ahí en pantalla. Mu sub 0 por la intensidad de corriente partido 2 veces el radio de la espira circular. El sentido del campo magnético lo obtendremos empleando la regla de la mano derecha. Ahí tenéis cómo se aplica la regla de la mano derecha para recordarlo cuando hagamos los ejercicios, ya que la intensidad del campo magnético es una magnitud vectorial y eso hay que tenerlo en cuenta. Si hay más de dos campos magnéticos, ocurre como con magnitudes que hemos trabajado ya, campo gravitatorio y campo eléctrico. Se aplica el principio de superposición. Es decir, el campo magnético total es la suma de los campos magnéticos individuales que se han generado. Vamos a ver un ejemplo gráfico. Ahí tenemos dos hilos conductores por los que circula una corriente eléctrica en sentido descendente. Vamos a calcular el campo magnético en el punto P. Ahí vamos a poner la circunferencia que parte desde la intensidad de corriente 1. Ese sería el campo magnético con su dirección y su sentido. Y desde el hilo conductor 2 tendríamos ahí el otro campo magnético. Muy bien, el campo magnético en ese punto P es la suma de los campos magnéticos B sub 1 y B sub 2. Ahí lo tenemos. La intensidad del campo magnético, que está dentro de las aplicaciones de la ley de Biot-Savart, tiene también otras cuestiones importantes. Por ejemplo, el módulo del campo magnético generado por un conjunto de n espiras circulares de radio R se calcula con esa fórmula. Ahí tenéis, es el mismo campo magnético de una espira circular multiplicado por el número de espiras. También tenemos un dispositivo que se llama solenoide. El módulo del campo magnético generado por el conjunto de n espiras circulares distribuidas a lo largo de una longitud L, que es lo que es un solenoide, se puede calcular con la fórmula que tenéis en pantalla. Mu sub 0 por el número de espiras partido la longitud del solenoide, que es esa figurita que tenéis ahí en pantalla, multiplicado por la intensidad de corriente. Lógicamente, como he dicho, este campo magnético es en el interior del solenoide. Acción de un campo magnético sobre una carga eléctrica en movimiento. Nos lo dice la ley de Lorentz. Cuando una carga se mueve en el interior de un campo magnético, sufre una fuerza que viene dada por la expresión que tenéis ahí en la parte derecha. El vector fuerza es igual a la carga eléctrica por el producto vectorial de la velocidad y el campo magnético. Para calcular el módulo podemos aplicar esta fórmula. Valor absoluto de la carga por velocidad por campo magnético por el seno del ángulo que forman. El sentido de la fuerza lo podemos obtener empleando la regla de la mano derecha, en el caso de cargas positivas, y con la regla de la mano izquierda en el caso de cargas negativas. En ese caso ahí podéis ver una aplicación de la regla de la mano derecha. Aplicaciones de la ley de Lorentz. Si una carga eléctrica se mueve en el interior de un campo magnético y su velocidad es perpendicular al campo magnético, entonces dicha carga describe un movimiento circular uniforme. Ahí tenéis un gráfico que describe la situación. El sentido de giro de la carga eléctrica se puede obtener con la regla de la mano derecha para la carga positiva o de la mano izquierda la carga negativa. Observad que estoy resumiendo el tema, no estoy dando las explicaciones ni estoy haciendo una explicación muy detallada. Esto es simplemente un resumen para que vosotros podáis tener algo en lo que apoyaros para repasar el tema. Pero no es una explicación de un tema. Vuelvo a insistir para que no os confundáis con lo que estamos haciendo aquí. Ahí ahora vamos a obtener la fórmula que nos va a dar el radio de giro de esas partículas cargadas. Por un lado, la fuerza magnética, según la ley de Lorentz, es la carga por la velocidad por el campo magnético por el seno del ángulo, y por otro lado, la fuerza centrípeta de esa partícula que describe un movimiento circular es la masa por la velocidad al cuadrado partido el radio. Igualando ambas fuerzas, obtengo la expresión que tenéis en pantalla y que me va a permitir calcular el radio de giro de la partícula cargada
en el interior de un campo magnético. Seguimos con aplicaciones de la ley de Lorentz. Un dispositivo importante en química y en física es el espectrómetro de masas, que es un aparato que me permite medir masas de moléculas cargadas y también de átomos cargados, claro. Ahí tenéis un esquema, si queréis podéis parar la pantalla para haceros el dibujo. Vamos a explicar un poco cómo funciona. En una parte 1 se ioniza el gas que vamos a analizar, ya que necesito que la sustancia que vamos a pasar por el espectrómetro de masas para poder medir su masa molecular esté cargada, ya que si no, los campos eléctricos y los campos magnéticos no le afectarán. En segundo lugar, se aceleran los iones mediante un campo eléctrico en esa zona, y en esta zona vamos a poder aplicar esta fórmula. La carga por la diferencia de potencial es igual a 1/2 por la masa por la velocidad al cuadrado. En tercer lugar, tenemos el selector de velocidades, que en algunos libros viene incluso como una aplicación aparte del espectrómetro de masa. El selector de velocidades es un dispositivo que solo va a dejar pasar por esa zona a aquellos iones que tienen una velocidad conocida y concreta que nosotros vamos a definir. ¿Cómo? Con la fórmula que tenéis ahí abajo. Ahí tenemos, la fuerza eléctrica es igual a la fuerza magnética y por lo tanto solo pasarán aquellas partículas cuya velocidad sea igual al cociente entre el campo eléctrico y el campo magnético. En el cuarto paso vamos a tener una cámara de detección. Ya en esta zona solo va a haber un campo magnético y la partícula cargada, lógicamente, va a describir un movimiento circular uniforme. Solo que como vamos a tener una placa detectora, la partícula, en función de su masa, va a chocar más cerca o más lejos. Y por lo tanto, como conoceremos ese radio, podremos deducir la relación masa-carga de la partícula. Si somos capaces de saber qué carga tiene, podemos saber la masa. Y si no, nos tendremos que conformar con esa relación masa-carga. Otra aplicación de la ley de Lorentz es el ciclotrón o acelerador de partículas. Ahí tenéis un pequeño esquemita y lo que tenemos en este ciclotrón que conocer es que el ciclotrón tiene un periodo para que la carga Q sea acelerada. La diferencia de potencial debe variar con un periodo igual al del movimiento de la partícula. Ahí tenemos la fórmula que vamos a utilizar. El periodo es igual a 2πr partido la velocidad y como conocemos el radio, en función de la velocidad y del campo magnético, sustituyendo y simplificando, vamos a obtener el periodo del ciclotrón. Ahí lo tenemos. Por otro lado, la frecuencia de resonancia del ciclotrón es igual a la inversa del periodo, con lo cual basta con tomar la fórmula de arriba y darle la vuelta. La velocidad máxima se alcanza cuando la partícula va a salir del ciclotrón, es decir, cuando el radio es igual al radio del ciclotrón. Ahí tenéis la fórmula. En este caso no he explicado cómo funciona el ciclotrón, puesto que esto es un resumen. Si queréis que explique cómo funciona un ciclotrón, me lo hacéis saber en los comentarios y yo lo explico encantado. Más aplicaciones de la ley de Lorentz, la segunda ley de Laplace. Ahí la tenéis escrita. La fuerza es igual a la intensidad de corriente por el producto vectorial del elemento de longitud por la intensidad del campo magnético. En este caso, lo que vamos a ver es la fuerza que un campo magnético ejerce sobre un hilo conductor por el que circula carga eléctrica. Expresado en módulos, la fórmula que tenéis en pantalla. Y en este caso podemos aplicarlo también para fuerzas por unidad de longitud entre corrientes paralelas. Ahí tenéis la fórmula. La fuerza por unidad de longitud es mu sub 0 por el producto de las intensidades de corriente partido 2pi por la distancia que hay entre los hilos conductores. Si las corrientes tienen el mismo sentido, los hilos conductores se atraen y si tienen sentidos opuestos se repelen. Ahí tenéis unos dibujitos que lo muestran. Mismo sentido se atrae, sentidos opuestos se repelen. No dejéis de hacer esto en vuestra hoja de papel y de entender exactamente cómo hemos dibujado esos vectores.
En este vídeo no lo vamos a explicar porque estamos haciendo un resumen, pero no dejéis de hacerlo, y si no lo entendéis, tratad de buscar algún vídeo en el cual lo expliquen para que lo entendáis, o en vuestro mismo libro, o preguntándole a vuestro profesor, ¿por qué no? En último lugar, en este tema vamos a hablar de la ley de Ampère. La ley que nos permite calcular campos magnéticos a partir de las corrientes eléctricas es la ley de Ampère. Ahí la tenéis, ¿de acuerdo? Claro, esto presenta un problema en segundo de bachillerato. Vosotros no sabéis hacer integrales de línea. Y hablar del concepto de circulación es un poquito más complicado que en el caso de hablar de la ley de Biot y Savart. Pero la ley la tenemos que tener ahí presente. La circulación del campo magnético sobre cualquier curva cerrada C es igual al producto de la permeabilidad por la intensidad de corriente eléctrica que atraviesa la superficie limitada por la curva cerrada C. Como esto es un resumen, nos vamos a limitar a poner esto y vamos a ver una aplicación, que es el campo magnético generado por un hilo conductor rectilíneo infinito por el que circula una corriente eléctrica. Ahí tenemos el dibujo de cómo aplicaríamos la ley de Ampère. En este caso, como podemos ver, el producto escalar del campo magnético por el elemento diferencial de L, puesto que son paralelos, podemos decir que es B por diferencial de L, y al ser el campo magnético constante a lo largo de toda la curva C, lo podemos sacar de la integral. La integral cerrada sobre la curva de diferencial de L, pues es igual a la longitud de la curva, que es la longitud de la circunferencia, 2πr. Y de ahí podemos deducir, mediante la ley de Ampère, el campo magnético generado por ese hilo conductor infinito, que si os fijáis, coincide con el resultado que obteníamos en la ley de Biot y Savart. Y hasta aquí ha llegado el vídeo de hoy. Espero que este resumen del tema de interacción magnética os sea de utilidad y os ayude a preparar mejor la asignatura de física. Estéis cursando física donde sea, porque este vídeo, aunque lo he hecho pensando en estudiantes españoles, yo pienso que puede ser de utilidad para mucha más gente. Si os ha gustado el vídeo, os agradecería que le dierais un like, así me motivaréis a seguir haciendo vídeos como este. Y si queréis recibir más vídeos como este, suscribíos al canal y activad la campanita. Muchas gracias por vuestra atención y nos vemos en el siguiente vídeo.